Bienvenidos a Linaje Animal. Hoy les traemos una historia impactante y trágica. Prepárense para adentrarse en el mundo de la naturaleza, donde la fascinación por estos majestuosos animales se convierte en una experiencia aterradora. Acompáñennos mientras exploramos los momentos previos a este trágico encuentro y reflexionamos sobre la relación entre humanos y fauna salvaje. No se lo pierdan. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Los osos grizzly son una de las subespecies más icónicas del oso pardo. Se encuentran principalmente en América del Norte, especialmente en Canadá y Alaska. Estos majestuosos animales son reconocidos por su gran tamaño, que puede llegar a superar los 800 kilogramos, y su distintivo pelaje marrón, que puede variar desde un tono claro hasta uno oscuro. Una de las características más fascinantes de los osos grizzly es su dieta omnívora. Se alimentan de una variedad de alimentos, desde bayas y raíces hasta peces y carne. Durante el otoño, realizan un importante acopio de grasa para prepararse para la hibernación, un proceso en el cual su metabolismo se ralentiza drásticamente y pueden pasar meses sin comer ni beber. Este fenómeno es crucial para su supervivencia en climas fríos. A pesar de su imponente tamaño y fuerza, los osos grizzly son criaturas inteligentes y sociales. Utilizan una amplia gama de vocalizaciones y señas para comunicarse entre sí. Además, poseen un agudo sentido del olfato, que les permite detectar alimentos a grandes distancias. Sin embargo, su relación con los humanos ha sido complicada. La conservación de los osos grizzly es esencial no solo para mantener la biodiversidad, sino también para preservar el equilibrio ecológico en sus hábitats. Programas de protección y educación pública ayudan a crear conciencia sobre la importancia de estos magníficos animales. La muerte de Timothy Treadwell, de 46 años, y su novia Amy Huguenard, de 37 años, ha pasado a la historia por el crudo relato que logró registrarse de sus fallecimientos, cuando un oso grizzly los atacó en el Parque Nacional Katmai, en Alaska, Estados Unidos, el verano del 5 de octubre de 2003. Treadwell llevaba más de 13 años dedicando su vida al cuidado y preservación de la vida silvestre, en especial la de este animal, que finalmente terminó con su vida. Los amaba, como confesó en numerosas ocasiones. Sentía que su objetivo en la vida era protegerlos y por eso decidió cohabitar junto a ellos en estado salvaje. Durante su vida como ecologista, registró absolutamente todos los movimientos que estos ejemplares realizaban en la reserva natural, sus movimientos, hábitat, búsqueda de comida, hibernación y hasta peleas. Mírenme cuánto amo a los osos, cómo los respeto, cómo soy uno de ellos, decía frente a la cámara. Timothy verdaderamente se sentía un oso más, pero cegó su juicio sobre el verdadero peligro que representaban. Y así, la línea que separa la admiración del riesgo se volvió cada vez más borrosa. La fatalidad de ese fatídico día, el 5 de octubre de 2003, comenzó como cualquier otro de su estancia en el Parque Nacional Katmai. Timothy y Amy estaban allí para documentar la vida de los osos grizzly durante su temporada de alimentación antes de la hibernación. Pero, tras semanas de grabaciones y aventuras, se encontraron con un escenario que jamás habrían imaginado. Ese día, Timothy había decidido acampar en una zona donde creía que los osos eran amigables y donde podía grabarlos sin interrupciones. Pero la realidad era muy diferente. Un oso grizzly que probablemente había estado buscando comida se acercó a su campamento. Timothy, confiado en su relación con los osos y convencido de que podría manejar la situación, no tomó las precauciones necesarias para protegerse a sí mismo y a Amy. El ataque fue brutal y rápido. Las grabaciones dejaron un testimonio escalofriante de los últimos momentos de sus vidas. Aunque se puede escuchar el sonido del ataque en las grabaciones, la cámara tenía la tapa puesta. Se pueden escuchar los gritos de la pareja siendo devorados. La policía y los guardabosques encontraron sus cuerpos días después. La escena era devastadora. Ambos habían sido devorados parcialmente por el oso. La tragedia no solo resonó a nivel personal para sus familias y amigos, sino también en el mundo del activismo ambiental y la conservación. Si te está gustando este video,
no olvides darle un vistazo a nuestra lista de reproducción sobre encuentros extremos con la fauna. Aquí encontrarás historias sorprendentes y lecciones importantes sobre la convivencia con la naturaleza. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre estos temas, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Vamos a seguir con la historia. A pesar de la tragedia, o quizás debido a ella, Timothy Treadwell se convirtió en un símbolo controvertido dentro del movimiento ecologista. Su vida y su muerte fueron objeto de debate. Algunos lo ven como un mártir que sacrificó todo por la protección de los osos grizzly, mientras que otros lo critican por su imprudencia y falta de respeto hacia estos animales salvajes. El documental Grizzly Man, dirigido por Werner Herzog, capturó no solo la vida de Treadwell, sino también su locura y devoción extrema hacia estos animales. En las imágenes se pueden ver momentos conmovedores junto a los osos, pero también se perciben destellos de su inestabilidad emocional. Herzog mismo comentó sobre esta dualidad. Era un hombre que tenía una conexión profunda con la naturaleza, pero también era alguien que estaba profundamente perturbado. Este documental hizo que muchas personas reconsideraran su visión sobre Treadwell. ¿Era un héroe o una víctima de su propia obsesión? A lo largo del tiempo, sus grabaciones han servido como advertencias sobre los peligros del antropomorfismo, la tendencia a atribuir características humanas a los animales y cómo puede llevar a decisiones fatales. La historia trágica de Timothy y Amy nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural. Si bien es admirable querer proteger a las especies en peligro y comprender sus comportamientos, es crucial reconocer que hay límites entre el ser humano y lo salvaje. Timothy se adentró tanto en el mundo de los osos que perdió la perspectiva. Olvidó que eran animales salvajes con instintos naturales que no siempre pueden ser previstos o controlados por los humanos. La naturaleza es hermosa, pero también implacable. Su historia es un recordatorio sombrío. El amor por la naturaleza debe ir acompañado del respeto por sus reglas y peligros inherentes. La fascinación puede llevar a una profunda conexión emocional, pero también puede nublar nuestro juicio sobre lo que es seguro. Desde su muerte, Treadwell ha sido objeto de numerosos estudios académicos sobre la relación entre humanos y animales salvajes. Su vida ha inspirado libros, documentales e incluso obras teatrales que exploran temas como la obsesión humana con lo salvaje, el deseo de redención personal y las complejidades del amor hacia la naturaleza. A medida que continuamos explorando nuestro lugar en el ecosistema global, historias como la de Timothy Treadwell son vitales para entender cómo interactuamos con otras especies. Las tragedias pueden enseñarnos lecciones valiosas si estamos dispuestos a escuchar. La historia trágica de Timothy Treadwell no es solo una advertencia sobre los peligros del extremismo en el amor por la naturaleza. Es también un llamado a encontrar un equilibrio entre admirar la belleza del mundo natural y reconocer nuestras propias limitaciones como seres humanos. En un mundo donde la fascinación por la fauna salvaje puede llevar a decisiones imprudentes, resulta esencial reflexionar sobre cómo interactuamos con el entorno que nos rodea. Al final del día, cada uno debe preguntarse: ¿cómo podemos vivir en armonía con las criaturas salvajes sin cruzar esa línea crítica que puede poner en riesgo tanto nuestras vidas como las de los animales? La respuesta puede ser diferente para cada persona. Pero lo fundamental es recordar siempre el respeto mutuo entre humanos y animales. Timothy Treadwell vivió su vida buscando esa conexión profunda con los osos grizzly. Lamentablemente, esa búsqueda culminó en tragedia, dejando una huella imborrable en quienes conocen su historia. Su legado perdura como un recordatorio poderoso y aterrador sobre las complejidades y riesgos inherentes a nuestra relación con el reino animal, instándonos a considerar cuidadosamente nuestras acciones y su impacto en el mundo natural. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like y suscribirte para más contenido fascinante sobre la naturaleza y sus sorpresas. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas sobre la relación entre humanos y animales salvajes? Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y recuerda siempre respetar la vida silvestre.